¿Qué tal, amigos? Bienvenidos. Comienza Todas las Voces en el canal de los debates, ya en el tramo final de este año, ahora con presidente electo, pero además con una polémica instalada casi que en el primer minuto de la transición. Tiene que ver con las tarifas públicas y de eso vamos a estar hablando en este primer tramo del programa, recibiendo con gran gusto a Fabián Tiscornia, nuestro periodista invitado. Fabián, ¿cómo te va? Muchas gracias, Daniel, por la invitación. Muy bien. ¿Te sorprendió que ya se caldeara el ambiente con esto? Parecía todo muy encaminado, ¿no? Sí. Sobre todo después de la reunión que habían tenido la mañana de ayer el presidente electo Luis Lacalle Pou y el presidente de la República Tabaré Vázquez. Una reunión muy cordial, incluso mucha sintonía, pero después en la tarde, bueno, se caldeó con esto de las tarifas públicas. Bueno, yo sé que son temas sensibles como para analogías comunes, corrientes o vulgares, pero a veces hay algunas imágenes que pueden llegar a ilustrar lo que está sucediendo, ¿no? Y, por ejemplo, decía, bueno, ¿acaso, que es una línea de razonamiento de alguna gente, esto es como lo del inquilino que se va y deja la casa con goteras para que lo arregle el inquilino que entra? ¿Hay algo de eso con él? Yo creo que la metáfora está buena y me gusta no recurrir a la futbolística, que es que le cobraron una cosa después de terminar el partido y dieron el gol con el VAR. Pero la verdad es que sí, es una picardía de muy mal gusto, pero se va a resolver. Picardía de muy mal gusto, pero que sale plata. Sí, pero... si me pongo a adjetivar, tengo que hablar de la puñalada trapera y del atajo. Nos quedamos con la picardía. Gabriel, nos quedamos con la picardía. ¿Te parece? ¿Cómo te va? Muy bien, muy buenas noches. Yo me parece que era medio previsible que se iba a picar por esto o por otras cosas. Creo que está muy bien la transición, está muy bien que se hayan juntado, fue una muy buena reunión. Yo lo que digo es que esto está claro así desde julio de este año. Bueno, ahí ya empieza la Ahí tenemos problemas con el idioma español. Ahí claro, empieza la sí, polémica. yo no entiendo sí. Incluso está colgado, lo revisé, lo mandé hoy, en la página web de ANCAP el 17 de septiembre, explicado hasta con una gráfica y todo. Lo de las goteras no te convence, entonces. No, porque ¿No queda una casa con goteras? No, es que yo creo que se construyó una imagen de una casa con el techo destruido y en realidad la casa está mucho más sólida de la que deja el inquilino que la que querían está en el medio del living. Viviana, ¿cómo andas, Vivi? ¿Qué tal, Daniel? Muy buenas noches. Creo que ahora esto ya está, ¿no? Ahora lo que hay que responder y hay que ver qué va a hacer el Partido Nacional es si efectivamente el 1 de marzo, el 10 o el 15 va a subir o no las tarifas. Bueno, eso es lo que le... Mirá, a propósito, tengo a dos estimadísimos invitados, pero de altísima nota en sus consideraciones, en sus comentarios. Me permito abrir apenas un asterisco sobre Pablo Abdala, que queda fuera del Parlamento. Y yo decía el otro día, esas paradojas de la democracia, es lo mejor que tenemos la democracia, ¿eh? Y esta democracia uruguaya consolidada, creo que estuvo bajo estrés en esta última instancia y sin embargo salió airosa, sigue siendo una referencia en el mundo, pero también están esas cuestiones curiosas. Uno de los que más trabaja, de los que más estudia, de los mejor formados, un parlamentario transparente que permanentemente estuvo abierto a ofrecer información, resulta que ahora circunstancialmente queda fuera del Parlamento. Pablo, ¿cómo anda? Bueno, muy bien. Y después de estos conceptos, no sé si estoy mejor o peor. Ahora me va a costar estar a la altura. Sí, no, pero claro, llama la atención. De todos modos, en alguna trinchera va a estar. Muchas gracias. En alguna trinchera va a estar. Y Enrique Rubio, que está con nosotros, también senador electo. En esta ingeniería, la otra vez, ¿con quién lo hablábamos? Esta ingeniería muy buena de la vertiente que determinó una buena elección. Enrique, ¿cómo anda? Sí, muy bien, muy bien. Bueno, estamos de vuelta en el Palacio Legislativo, en la política, seguimos estos años, pero bueno, ahora nos han dado esta responsabilidad, en primer lugar los compañeros de la vertiente que quisieron esto, y en segundo lugar la gente que lo quiso, y estaremos tratando de contribuir a la democracia uruguaya y a defender las cosas en las que creemos. Claro, bueno, a eso iba. ¿Usted estuvo en la OPP entre qué años, Enrique? 2007, principio del 2007 y fines del 2009. Donde se corta el bacalao, dicen. Sí, se corta bastante. Digamos, el bacalao se corta en varios lugares, pero las cosas que tienen contacto con todo el Estado son las instituciones, la OPP, el Ministerio de Economía y el Ministerio de Relaciones Exteriores. Ajá. Ahora, Enrique, cuando uno muestra, ¿no?, los numeritos fríos, ¿no está de acuerdo con la metáfora, con esa analogía de la casa que se gotea? Yo creo que siento un inmenso orgullo por la obra que hemos hecho.
mayor que la que hicieron los partidos tradicionales durante 50 años, inmensamente mayor. Entonces, lo de la gotera, en fin, lo dejo pasar como un exceso de lenguaje. Me parece que en realidad esto estaba clarísimo, acá tengo la gráfica de lo que fue el aumento de las tarifas durante el periodo de nuestros gobiernos. Estuvieron siempre por debajo, lejos del incremento de los salarios y las jubilaciones y por debajo de la inflación en la mayor parte de los casos, a pesar de lo cual se habló de tarifazo. Entonces, cuando se habló de tarifazo, ya en aquel momento nos hizo pensar, bueno, en realidad podemos esperar algún otro adjetivo. Lo anunciamos a mitad de año como resolución del Consejo de Ministros. Quiero escuchar lo que decía el presidente electo, pero antes algunos comentarios sobre esto, Pablo. Sí, por supuesto. Bueno, por supuesto las valoraciones siempre son subjetivas y todas son legítimas. Yo creo que lo que, en todo caso, el senador Rubio hace referencia a la obra del gobierno y se enorgullece de ella. Yo no estaría orgulloso de mi partido si el legado que queda es el que queda con relación a las empresas públicas. ANCAP, que es una de las principales empresas públicas del Uruguay, estuvo fundida, tuvo patrimonio negativo, lo reconoció el ministro de Economía, hubo que ir a rescatarla, no tenía plata para comprar el petróleo, para pagar el petróleo con el cual se refina el combustible que consumimos los uruguayos. Pluna entró en proceso de liquidación y se liquidó. Claramente asistimos a un debilitamiento de la propia UTE, que sin ninguna duda se fortaleció en el eslabón de la generación, pero que tuvo, yo lo puedo demostrar, un debilitamiento y un proceso de debilitamiento muy grande en el área de la distribución y de la comercialización, porque se utilizó UTE para recaudar precisamente, una política tarifaria muy cuestionable. Después vamos a hablar de este hecho coyuntural específico, pero es notorio que el gobierno ha utilizado las tarifas para enjugar el déficit fiscal, particularmente la de UTE. UTE ha aportado más de 200 millones de dólares por año durante este quinquenio y para el año 2019, yo interpelé al ministro Astori y al propio ministro Monsechi en la Comisión Permanente en febrero, se proyectó un aporte de más de 400 millones de dólares para este año 2019. En el año 2017 el costo de abastecimiento de la demanda estaba cubierto. Los servicios de UTE pidieron una rebaja y el ministro Astori decretó una suba del 4%. Yo creo que esa no es una buena resultancia en cuanto a la administración y a la gestión de las empresas públicas. Después hay algunos otros comentarios. Hay quienes dicen, por ejemplo, bueno, pero a ver, la oposición, la hasta ahora oposición, rechazaba cada vez que había un ajuste tarifario y se manifestaba en contra, y ahora resulta que cuando no hay ajuste también protesta, pero eso lo vamos a hablar más adelante. ¿Fue sorpresa para el gobierno electo? Aquí está lo que me decía ayer en Telenoche el presidente Lacalle Pou. Bueno, el gobierno, ¿qué hace? Nos pone la carreta delante de los bueyes. No ahorró, tiene el déficit mayor de los últimos 30 años, y cuando le toca ajustar las tarifas, que lo podría haber hecho por inflación, dice no voy a aumentar las tarifas. Ese ajuste será en marzo, entonces. Bueno, nosotros tenemos un compromiso. Lo que sí, así proponíamos ahorrar 900 millones de dólares, agregarle 400. Con lo cual el esfuerzo tiene que ser mucho mayor. A mí no me cabe la menor duda, no tengo cómo comprobarlo, que si el Frente Amplio hubiera ganado, se aumentaban las tarifas. Esto genera un desequilibrio económico, esto nos genera una preocupación, porque no solo nos dejan déficit, no solo nos dejan desequilibrados los números grandes y por ende los chicos del país, sino que aparte ya proceden a hacer la rebaja, entre comillas, que nosotros íbamos a ofrecer al país en los próximos tiempos después de acomodar los números. ¿Puedo contestar? Claro. Yo creo que el Partido Nacional empieza a hacer lo que hizo en 1959, después de perder las elecciones del 58. Hablar de la herencia maldita. Me temo que ese camino, que fue un camino equivocado, ¿no?, se vuelva a repetir. Porque en realidad, si el gobierno anunció a través de su ministro y por resolución del Consejo de Ministros, de que no iba a hacer incremento de tarifas hasta el nuevo gobierno podía ser del Frente Amplio o el nuevo gobierno podía ser de la coalición que acaba de ganar las elecciones. Entonces, eso no tiene... además, puede hacerlo el 1 de marzo. Entonces, hablar de 400 millones de dólares
cuando eso se refiere a un año entero, no tiene sentido. Creo que ahí se equivocan los números. Y además, nosotros dejamos, es cierto que en ANCAP se gestionó mal, pero se corrigió eso. Y es cierto también de que perdimos 400 a 500 millones de dólares en ANCAP antes en la Argentina. Y por otro lado, la revolución que se hizo en materia de telecomunicaciones y la revolución energética que hizo el Uruguay no tiene precedentes en los últimos 30 años. Diputado Abdala. Sí, cuando el senador Rubio habla de la herencia maldita, entiendo yo que lo hace porque es bastante consciente de la herencia que nos deja. Ahora, ellos han sido campeones de hablar de herencia maldita, ¿no? Han pasado 15 años desde que ganaron el gobierno y hasta hace relativamente poco tiempo se le achaca los problemas del país a la herencia maldita de los partidos tradicionales, que recibieron un país en condiciones muy comprometidas después de la crisis del 2002, no cabe duda, pero ya en crecimiento, eso también es verdad. Y francamente, yendo al caso puntual y concreto, yo creo que este gesto del gobierno, que me parece un hecho absolutamente menor, una actitud menor, no hecho menor, que son cosas distintas, me parece que puede estar dando un signo de cuál va a ser la tónica de la relación entre el gobierno y la oposición, y a mí eso me preocupa, porque nosotros, desde luego, hemos cuestionado la política tarifaria en términos de que se utilizó como variable de ajuste, notoriamente, por los hechos que yo mencioné recién y por los otros antecedentes que podrían invocarse. Ahora, nunca dijimos que la política tarifaria no podía contemplar el ajuste de precios en función de la evolución de los costos. El ajuste en función de la depreciación por inflación, el costo del tipo de cambio, el costo laboral, etcétera, etcétera. Lo que señalábamos como reproche era precisamente por encima de eso incrementar adicionalmente las tarifas, como se hizo en Antel, como se hizo en UNTE, como se ha hecho en todas las empresas públicas, como se hizo en enero del año pasado por esa razón. Y cuando ahora se nos dice que Monsechi había anunciado lo que se supone que anunció, yo digo que el tal anuncio no existió. Y tengo elementos para fundamentar esta afirmación. En primer lugar, hay que analizar las palabras de Monsechi. Monsechi dice no va a haber aumentos hasta fin de año. Nunca hubo aumentos antes de fin de año. Siempre fueron con vigencia el 1 de enero. Probablemente no los haya antes de que culmine el gobierno. Probablemente, ¿qué es? Que el gobierno o el Frente Amplio tenía dos planes. Tenía el plan A, que era, si gana Martínez, aumentamos como siempre, por lo menos actualizamos el valor de los costos, o actualizamos la paramétrica en función de los costos, o eventualmente ya también aumentamos adicionalmente a los efectos de enjugar el déficit fiscal. No. El plan B, ¿cuál era? Gana el Partido Nacional. Y bueno, y es lo que está aconteciendo, porque ganó el candidato del Partido Nacional. Está especulando. No estoy especulando, pero déjeme agregar un elemento. ¿Me dejas agregar un elemento? Porque así me contesta todo. Sí, bueno, la otra prueba que tengo es que 4 días antes de que Monsechi dijera lo que dijo el 29 de julio, el 24 de julio, en la Comisión de Presupuesto y Hacienda, el ministro Astori, que manda mucho más que Monsechi en esta materia durante todos estos años, dijo exactamente lo contrario. Primero porque pronosticó que el gobierno se proponía bajar el déficit fiscal del 2020 con un aporte adicional de las empresas públicas y lo mensuró de 0.3 del Producto Bruto. Y yo le pregunté, está en actas, ministro, pero si usted pretende que para el año que viene haya un aumento adicional de aporte de las empresas públicas, es porque va a haber un ajuste de tarifas. Y el ministro reconoció que iba a haber ajuste de tarifas de acuerdo a los costos. Lo demás sería aumento de la eficiencia. Enrique. O sea que está documentado. Primero, hagamos un poco de memoria y de historia. En realidad, la invención de que las tarifas públicas tienen un aspecto recaudatorio para poder financiar otros costos es una invención de larga historia. No es del Frente Amplio, es de los partidos tradicionales. Yo la critiqué en una forma importante cuando me parecía que era exagerada, pero no porque no pudiera ser un mecanismo de financiamiento de políticas sociales. Esto es largo en la historia del Uruguay. En segundo lugar, era el discurso de Astori, ¿no? El ministro Monsechi lo dijo claramente. Y si las tarifas públicas crecieron muy por debajo del poder adquisitivo de la gente y por debajo en la mayor parte de los casos, como lo mostré en esta gráfica, de la inflación, que es la línea que va en el medio, quiere decir que se abarataron en términos de la capacidad de consumo de la población y de las industrias de nuestro país. ¿Que eso fue suficiente? No, no fue suficiente. No fue suficiente. Yo hubiera deseado que hubiéramos podido ir más lejos. Pero fue una cosa muy importante. Y es innegable. Participe también el panel, Enrique. Sí, volvemos con usted en un minuto. A ver, Connie.
por supuesto, el recurso a la hipérbole, que es la exageración, está presente siempre cuando uno escucha a voceros del gobierno o de la próxima oposición. Pero volvamos a la realidad de las tarifas. Primero, las palabras utilizadas por el ignoto ministro de Industria, que yo ni el nombre me acuerdo, efectivamente dijo: no cambian hasta fin de año. ¡Oh, sorpresa! Nunca cambian antes de fin de año. Y probablemente hasta que termine el gobierno. Yo, como él es ingeniero, no puedo alegar que él no sabe el significado de la palabra probablemente. Probablemente quiere decir que tiene una probabilidad X de ocurrir, una probabilidad 1 menos X de no ocurrir. ¿Qué presume uno cuando escucha eso, más allá de no ser un exégeta de comentarios o declaraciones de un ignoto ministro? Que lo que está diciendo es: tal vez tengamos que consensuarlo con el gobierno que viene, cualquiera que está fuera. Pero lo que dice es probablemente. Por lo tanto, es falso de toda falsedad que estuviera claro que a fin de julio se dijo que Había dos no planes, había Gabriel. Yo no creo que hubiera dos planes, pero además te decía, para avanzar un poco yo tengo acá, porque lo fui a buscar, 17 de septiembre de 2019, ANCAP anuncia que las tarifas se mantienen pese a la suba internacional del petróleo, y explica por qué, y dice que tiene cubierto hasta fin de año con seguro y con compras a futuro, que se aseguraron el precio mejor del petróleo públicamente, no lo escondió nadie, y la página de ANCAP no es... ¿Y quién lo está diciendo? ¿Cómo quién lo está diciendo? Pero ANCAP. alguien, eso es fin de año, eso es dentro de 28 días. Bueno, pero yo lo que estoy diciendo es que no hubo una sola señal, no solo fue Mosecchi el ministro de Industria, sino que fue todas las empresas que así lo plantearon. Segundo, me parece interesante señalar, porque este debate fue, ¿te acordás cuando discutimos la liberalización del combustible aquí? Bueno, de 2005 a la fecha, las tarifas públicas, además de que aumentaron siempre por debajo de la inflación y por debajo del poder adquisitivo de los salarios, bajaron. O sea, hubo como 10 o 11 veces que bajaron. Cosa que no es muy común en la historia. Y lo que a mí me llama la atención es que hay un gobierno que además hizo punta con eso, que habló de la liberalización de la importación del combustible para bajar todo lo polémico que hubo, que dijo que va a bajar las tarifas, reclame que ahora las ajusten. Eso es lo que a mí me parece mucho más que definir la palabra más o menos probablemente de Mosecchi. Me parece insólito que alguien que dice que va a bajar las tarifas ahora pide que las suban. Es una cosa muy rara. Lo que pasó acá es que se invirtieron ya los roles antes de que se produzca el cambio de mandos. El gobierno electo, que todavía es oposición, está actuando ya como gobierno, está diciendo, bueno, no, pero ustedes tienen que ajustar las tarifas. ¿Pero no es de estilo de una consulta, por ejemplo? A ver, ¿qué hubiera sido el caso ideal? Hubiera sido una consulta, consensuarlo entre las dos partes, gobierno electo y gobierno actual, y salir juntos en una conferencia de prensa y decir, miren, se van a ajustar las tarifas porque el gobierno, tanto nosotros como el gobierno electo, entienden que hay que hacer un ajuste porque son estos los costos, explicitar todo y hacerlo en conjunto y dar una señal ahí. Pero claro, cada uno tiene su juego político, ¿no? Evidentemente. Entonces el gobierno actual está jugando con eso diciendo, bueno, yo no voy a ajustar las tarifas ahora, que las ajuste el próximo en marzo, y el gobierno que entra dice, pero yo por qué tengo que hacer el ajuste en marzo y son todos los años en enero. Es esa disyuntiva, donde sí creo que puede haber ahí una especie de acuerdos en el aumento a los funcionarios públicos, porque ese sí se tiene que dar en el mes de enero, no así con las tarifas, si bien es lo habitual que ocurra, no hay una obligación para hacerlo. El punto también, y Fabián, que es editor en economía, es si económicamente, digamos, es una decisión que es sustentable esta, ¿no? O sea, porque en verdad con el déficit fiscal que tenemos, bajar la rentabilidad de las empresas públicas, ¿tiene lógica? Bueno, ahí es el otro punto, ¿no? El tema es una discusión más profunda que no se ha dado y se sigue sin dar, y yo calculo que tampoco se va a dar en los próximos años, porque el gobierno entrante también tiene que hacer otras cosas, que es ¿para qué queremos las empresas públicas y qué rol tienen que cumplir las empresas públicas? Porque hoy a las empresas públicas les estamos pidiendo que generen empleo, en Bella Unión, por ejemplo, en caso de Alur, es una empresa que claramente no es rentable, pero que cumple otros fines sociales, como generar empleo en una zona muy vulnerable.
A veces se les ha pedido a las empresas públicas que combatan la inflación con rebajas de tarifas o aumentos menores en otros casos. Otras veces se las ha utilizado para cubrir el déficit con aumentos mayores a lo que son los costos. Entonces, ese es el gran problema que tiene Uruguay y que no ha logrado zanjar. Bueno, voy a ir con Viviana después y además está planteado el tema de la reforma del Estado, pero ya como un aspecto más macro. Si me permite, diputado Abdala y senador Rubio, vamos a escuchar ahora lo que decía el director del OPP sobre este punto. Partimos nosotros de la base que era pública y conocida por toda la población y por supuesto por los integrantes del gobierno electo. Lo que quisimos transmitir con esto es quitar todo tipo de suspicacia política con referencia a que justo el mismo día que se comienza la transición hubiera unas declaraciones del ministro en ese sentido que, repito, respondieron a la requisitoria de la prensa, que es lógico porque el tema estaba en el tapete. Es importante entender también que el 29 de julio pasado estábamos a 90 días de las elecciones y que no era dable saber cuál iba a ser el resultado de la misma, por lo tanto la decisión fue tomada en función de no importando el resultado de las elecciones. Bueno, Pablo Mieres ha dicho que esto es una irresponsabilidad. Lilian Quechichian le ha respondido que irresponsabilidad era todo el tiempo pedir que no se ajustaran las tarifas y pedir ahora por un ajuste que no llegó. Abdala. Sí, yo creo que es una gran irresponsabilidad. Y escuchando al director del OPP, parece que lo hubiera ganado y no perdido las elecciones. Parece aquello de triste reminiscencia de a los ganadores no se les ponen condiciones. Bueno, pero él perdió las elecciones. Tratemos de ganar todos y de que no haya perdedores y ganadores. Y el gobierno actual, que tanto se jacta y tanto alarde hace de que va a facilitarle al nuevo gobierno el acceso a toda la información, debería facilitarle también las cosas al gobierno a la hora de prepararse para asumir e iniciar su propia gestión y cumplir su propio plan económico. Porque además el gobierno hace alarde también de algo que a mí me genera hasta un poco de gracia, que es lo que repetía recién el senador Rubio, de que las tarifas bajaron en términos reales porque se fijaron o aumentaron por debajo de la inflación. Ahora, a mí con eso no me alcanza. A mí que me digan realmente cuál es la relación entre los aumentos de precios públicos relacionados con los servicios públicos y los costos de generación, de producción, de distribución, de comercialización. Y ahí el argumento del gobierno se derrumba. Y por esa razón nos pasa lo que nos pasa, que a pesar de que aumentemos por debajo de la inflación, tenemos la nafta más cara del continente, tenemos el tercer gasoil más caro del continente, tenemos la tarifa residencial de UTE más cara del continente, no del Mercosur, del continente entero, y la gente no vive solo de electricidad y no vive solo de queroseno, de gasoil o de supergas. Pablo, ¿y eso el gobierno del Partido Nacional lo va a cambiar? Mire, a ver, yo quiero contestarle algo a Gabriel, porque acá se presta esa confusión de que nosotros cuestionábamos los aumentos de tarifas, pero ahora estamos pidiendo aumentos de tarifas. No. Nosotros nunca preconizamos, en los 5 años no tienen que aumentar las tarifas. Las tarifas tienen que aumentar periódicamente en función de la evolución de los costos y aún establecerle a ese aumento un margen de rentabilidad o de ganancia. Lo que cuestionábamos era lo otro, era que utilizaran UTE de la manera más desembosada como la utilizaron, repito, para enjugar el déficit fiscal, que es lo que ha ocurrido. Enrique. Yo creo que acá hay hipérboles y desencuentros de todo tipo. En realidad, muchos representantes de la oposición en empresas públicas, como por ejemplo el representante del Partido Colorado en OCE, no votaron, nunca votaron incremento de tarifas. Entonces acá hay un primer hecho. Segundo, hubo una gran campaña que la hizo Un Solo Uruguay, que la hizo las cámaras empresariales, que la hicieron partidos políticos, contra el incremento de las tarifas públicas. Ahora tenemos la paradoja de que, porque el gobierno actual en funciones difiere ese incremento, entonces se crea un gran problema. La verdad que yo no entiendo. A mí me parece que en realidad la explicación que le he escuchado al presidente electo magnifica cifras, porque en el fondo el problema que tienen es que van a adoptar decisiones que son de gran envergadura desde el punto de vista económico y no saben cómo presentarlas. Sí. Abdala, porque, a ver, la decisión ya está tomada por parte del gobierno actual. ¿Qué va a hacer el Partido Nacional cuando asuma el 1 de marzo? ¿Es sostenible transcurrir el 2020 sin un aumento de tarifas? Yo no puedo darle una respuesta a esa pregunta porque no me corresponde darla a mí. Yo no tomo esas decisiones. Esas decisiones las va a tomar el presidente electo con el ministro de Industria, con el ministro de Economía y con el equipo económico como corresponde. También digo algo.
vamos a desdramatizar el tema. ¿Esto genera un problema? ¿Le genera una dificultad al nuevo gobierno? Se la genera. Pero por supuesto es subsanable y la vamos a sortear y vamos a seguir adelante y vamos a cumplir con el plan. 400 millones habló Azucena. Sí, está bien. Serán 400, serán menos, dijo García que eran menos. Yo creo que esto es lo que marca, sobre todo acá la connotación es política. Es la actitud, yo creo, y perdónenme el término, pero la actitud en alguna medida mezquina que hemos recibido como señal de parte del actual gobierno a una semana de ser gobierno electo, que es lo que somos hoy, a una semana. Esto nos lleva a pensar aquello de que ni un minuto de tregua. Pero ya no la tregua medida desde el 1 de marzo, la tregua medida desde el momento en que el gobierno fue electo. Porque además, ¿qué logra, aún en el pensamiento más mezquino, precisamente, el gobierno actual con esta medida? ¿Algún rédito político? Ninguno. ¿Evitar algún costo? Tampoco. Porque nosotros no lo hubiéramos censurado con acritud porque subiera las tarifas de acuerdo a los costos. Es más, lo que pretendíamos era una solución de acuerdo, de entendimiento, donde por lo tanto no hubiera reproches. Ahora, ¿el gobierno por qué ha hecho lo que hizo? Y bueno, para generar dificultades al nuevo gobierno, yo no tengo la más mínima duda. Y el estilo y el tono del señor director del OPP me parece que me exime de mayores comentarios. Y a mí lo que me preocupa sobre todo es la repercusión o la consecuencia política de todo esto. No tanto la consecuencia económica. Marca el tono para lo que será el futuro, dice usted. ¿Cómo? Marca el tono para lo que será el futuro. Bueno, espero que no. Espero que el tono sea la reunión entre el presidente de la República y el presidente electo del otro día y no el tono que le acabamos de escuchar al contador García. Estamos cerrando este tramo de todas las voces. Dijo García, por ejemplo, que esto no debería ser interpretado como con suspicacia, de picardía política, pero Lucía Topolansky mencionó lo que le tocó vivir al Frente Amplio con la Intendencia de Montevideo, cuando se le había solicitado por el gobierno entrante en aquel momento de la izquierda de que no subiera el precio del boleto y sin embargo no se actuó con ese pedido del gobierno que iba a entrar. Eso fue lo que señaló Lucía Topolansky diciendo, bueno, miren que también hay que ver las cosas con perspectiva histórica muchas veces. En la historia, a propósito de esto, ¿siempre había en esta instancia un tipo de consulta? Sí, siempre había y además no hubo ninguna dificultad. De hecho, en el caso que me tocó a mí estar a cargo de la OPP, en el mes de enero del año 1990, hubo los ajustes correspondientes. Por supuesto, en aquella época la inflación no era la actual, era del orden del 87%, digamos, con resultados mensuales superiores al 5,5%. En el mes de enero hubo ajuste de tarifas de Antel, de UTE y de la ANCAP, y hubo todos los ajustes que se coordinaron, y yo no participé porque todavía no había sido designado, seguía siendo director de ANCAP, pero se hizo. En el caso de las transferencias entre el Partido Colorado, obviamente no hubo inconvenientes, y cuando el doctor Valle le entregó la presidencia a el doctor Vázquez, en el mes de enero hubo, en el mes de diciembre, una rebaja del petróleo que determinó una baja, o sea, el beneficiario iba a ser, digamos, el gobierno que venía, porque bajaron los combustibles, pero subieron las tarifas de Antel y de UTE. Y ningún problema y se entendieron bien. Y después entre ellos no se anduvieron corriendo con el poncho. Jimena Sabaris, ¿qué tal? Adelante. Buenas noches, un placer saludarlos. Y los convoco porque además de haber intercambio de ideas en el estudio, también las hay en redes sociales. Ya estaremos compartiendo algunos de sus mensajes en Twitter con el hashtag OpinoEnTLB y en breve mostraremos algunos de sus mensajes y los invitamos ya mismo a ingresar a Twitter y participar de nuestro sondeo en vivo. La pregunta de esta noche es la siguiente. De las enumeradas en este sondeo, ¿cuál cree que será para el próximo gobierno el área más complicada para mejorar la situación que deja la actual administración? Allí les damos 3 opciones: educación, seguridad y economía. Pueden participar hasta el final del programa, donde estaremos mostrando cuáles son los resultados. Y ahora tengo una recomendación para hacerles. En Óptica Brioso hay multifocales con tecnología Freeform, antirreflejo y armazón desde 7.490 pesos y fotocromáticos desde 11.900. En Óptica Brioso encontrás el producto que estás necesitando al mejor precio del mercado, la mejor atención y el mejor servicio. Óptica Brioso en Montevideo, San José 1260, teléfono 2902-5051 y en la ciudad de Canelones 33-518 con el teléfono 4332-3506.
Óptica Brioso, con 13 años de trayectoria, se renovó con todo. Los esperamos en nuestro nuevo local de San José 1260 entre G y Yaguarón. Un local más cómodo, 100% accesible, con la atención y el servicio de siempre. Los mejores productos y precios del mercado. Consulte a nuestro teléfono 2902-5051 por promociones y descuentos especiales. Óptica Brioso es servicio diferencial. Y quiero contarte que Punta Tracking es líder en rastreo satelital de vehículos de todo tipo. Autos, motos, camionetas, camiones, maquinaria agrícola, taxis, ambulancias e inclusive bicicletas. Con Punta Tracking el mismo cliente rastrea y sigue sus vehículos desde su computadora o desde su teléfono celular. Cuenta con el sistema SICTRAC exigido por el Ministerio de Transportes y Obras Públicas a todos los camiones. Punta Tracking, monitoreo satelital de vehículos, control en tiempo real desde su celular o PC. Punta Tracking, homologado por el Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Punta Tracking, 0800 8284. Bueno, nos escribe Aldo Lema, mirá, dice, lo que debió hacerse, un poco en línea también con lo que mencionaba Fabián, lo que debió hacerse para reflejar una transición ejemplar y más diferenciación de Uruguay. 1, acuerdo de las variaciones de tarifas públicas entre equipos de gobierno entrante y saliente. 2, conferencia de prensa conjunta con el anuncio y justificación ante la ciudadanía. Pero después avanza sobre otro aspecto. Dice, desde julio el dólar y el petróleo subieron cerca de 10% cada uno. En los 12 meses a febrero el déficit fiscal bien medido estará sobre 5% del producto. Si independientemente de quién ganara no se iban a reajustar las tarifas, entonces el déficit se dejaba encaminado a un 6%, o sea, aún más delicada la situación. Pablo Dala, muchas gracias por estos minutos. Gracias a Nos ti, seguiremos Daniel. viendo. Y gracias por esas palabras iniciales. Fueron exageradas. No, al contrario, apenas un acto mínimo de justicia. Y senador Enrique Rubio, con mucho gusto lo voy a seguir recibiendo más adelante. Bueno, yo lo que quiero decir, para terminar, digo, este gobierno recibe un país cambiado, ¿no? Un país cambiado, con enormes inversiones para el año que viene. Y estamos discutiendo el problema de 20 millones de dólares por el problema de las tarifas. A mí me parece que la verdad que es exacerbar, ¿no? Exacerbar un problema y que el camino tiene que ser el otro, el del acuerdo para que haya una transición que sea la mejor posible. Yo recojo esto último y acepto que el país está cambiado, no necesariamente para bien, porque también recibimos 350.000 uruguayos con problemas de empleo, ¿no? De subempleo y de desocupación. Sobre esos 350.000 uruguayos con problemas de empleo, subempleo y desocupación, vamos al próximo tramo, porque nos van a acompañar el autor de este libro, Tomás Teijeiro, que ha venido varias veces por acá, Sin complejos, dice, pensamiento de una revista del siglo XXI. Pero le quiero preguntar a Fernando Pereira, el presidente del PIT-CNT, ¿qué opina respecto a algo así como la introducción del libro? Dice, Tomás seguía por estas coordenadas que enseñó Herrera, lo posible y lo justo como máxima expresión del quehacer ciudadano, sobre todo lo posible siendo de más engaño, voluntarismo vano e irrealidad. Bueno, sobre estos conceptos estaremos hablando con Tomás Teijeiro y Fernando Pereira luego de la pausa aquí en Todas las Voces. Hago el cuento. Seguimos adelante con Todas las Voces en el canal de los debates en Canal 4. La colección de búsqueda la has reiterado una cantidad de veces. Ahora, ¿por qué era la anécdota? ¿Por qué era la anécdota? Pero porque busqué busqué el tomo enero-abril 1990. Y entonces empecé a leer los artículos, me quedé maravillado y le mando una felicitación a Danilo Arbilla, la maravilla que era búsqueda en esa época, todo para leer. Y estaba el armado de la coalición, la noción de la coalición en enero del año 90 y las cosas que decía Millor y el que decía Pacheco y lo que decía Tarigo y lo que decía Jorge Valle y lo que decía Carlos Julio Pereira. Y sin embargo, gran gobierno salió de allí. Tomás Teijeiro es abogado laboralista. Tomás, buenas noches, ¿cómo anda? Buenas noches, Daniel. Asesor además del Partido Nacional. Y presentando este libro, ¿por qué Sin Complejos? Porque es una revista que dice las cosas que piensa. Dice las cosas que piensa, aunque la gente lo pueda tomar a mal. Bueno. Pero lo que yo decía, por ejemplo, bueno,
Seguía por estas coordenadas que enseñó Herrera, dice la contratapa. Lo posible y lo justo como máxima expresión del quehacer ciudadano. Sobre todo lo posible. Cuando lo demás es engaño, voluntarismo vano e irrealidad. En esto comparte Fernando Pereira, presidente del PIT-CNT. Nunca tuve complejo de izquierda. Me parece que hay que ser de izquierda y no tener complejo. ¿No escribiría un libro así, por ejemplo, sin complejo? Claro que escribiría. Tendría que ponerme a ver si tengo ese talento. Sí. Por ahora no he probado. Pero hay que demostrar a veces que uno no tiene complejo o de izquierda o en este caso del PIT-CNT, ¿no? Cuando Y hay que demostrarlo. Por ejemplo, acá traje para demostrarlo que los 5 años consecutivos reclamamos que no hubiera aumentos de tarifas públicas para licuar el déficit fiscal. Los 5 años. Declaración año por año. Era gobierno del Frente Amplio. Estaban alineados con la oposición. Sin embargo, el sector empresarial reclamaba tarifas más pequeñas. Yo entiendo del Partido Nacional reclame que las tarifas no se apliquen ahora. Eso lo entiendo perfectamente. El cambio de tarifa, que se aplique el cambio de tarifa. Lo que no puedo entender es al sector empresarial, que hasta ayer reclamaba para ser competitivo la rebaja de las tarifas y hoy no lo reclama. Porque esta es la discusión acá entre capital y trabajo, ¿no? Entre los partidos políticos ya la vimos, será interesante, pero nosotros tenemos otro problema, que es la competitividad. Si las tarifas se podían rebajar 10% en el periodo pasado, ¿cómo es que no se pueden rebajar ahora? Tomás, ¿qué cosa cambió? Yo creo que en política las cosas son muy dinámicas y de alguna forma tengo la misma sorpresa que Fernando, ¿no? Una vez espera reacciones que no se dan. Y en esta materia a veces las vemos. Una es esta, por ejemplo, ¿no? La que dice Fernando, que sí, dentro de la casuística que se nos está dando con este tema de las tarifas, vemos que las distintas reacciones habría que sopesarlas. Una la del partido que ganó las elecciones, otra la de los socios y otra la de los empresarios. Pero no siempre las lógicas de los privados van con la de lo público. Más de una vez yo he manifestado que en mi rol de asesor laboralista, a mí nunca me convenció, por ejemplo, esa queja planteada ante la OIT. Porque siempre entendí, como herrerista sin complejos, que los problemas se deben de resolver en casa y no en organismos internacionales. Y por eso siempre dije que el gran fracaso de Murro fue no haber logrado el consenso entre trabajadores y empresarios para no empantanarnos en eso y terminar en Ginebra. Saben que estuvimos todo el primer tramo, de hecho ustedes ya estaban presentes, hablando de este asunto de las tarifas, ¿no? Y efectivamente es un asunto que se presta para la polémica, para el debate, de eso se trata todas las voces. Tengo la sensación de que no hubo un debate tan acalorado o un intercambio como lo merecía algunas manifestaciones, por ejemplo, de Daniel Olesker. La primera pregunta es, y quiero, si la producción lo tiene allí, me gustaría, hay un video que circuló de Daniel Olesker con algunos comentarios que llaman la atención y que percibí personalmente que podrían haber generado otro tipo de reacciones, de polémicas básicamente. Si lo tengo, lo voy a pedir en un minuto. Cuando habla Olesker, ¿habla en alguna forma el PIT-CNT, Fernando? No. ¿Se sienten representados en lo que dice Olesker? No, ese fue un video partidario y tiene todo el derecho del mundo a hacer un video partidario. Pero me va a dar su opinión de este video después de verlo, si le parece. Fernando Pereira, el PIT-CNT, y además está Tomás Teijeiro, abogado laboralista. Esto es lo que manifestaba en las redes sociales Daniel Olesker, hablando, por ejemplo, de resistencia. Si resultado de las leyes que ponen, de las leyes y los productos que ponen en marcha la coalición multicolor, se cuestionan los derechos adquiridos, se reducen los salarios reales, se cuestiona el nivel de empleo y la formalización, se cuestiona el gasto social que ha sido tan importante para la mejora de calidad de vida, allí nos tendrá la movilización, la lucha, la resistencia, como lo hemos hecho siempre, como lo hicimos en la dictadura, como lo hicimos en la cárcel, como lo hicimos en los nefastos años 90. Bueno, yo veo que no es el video más feliz de Olesker, yo lo conozco, es una persona sumamente inteligente. Hay una cuestión que es clara, que la hablamos con Teijeiro, hay reglas de juego en el Uruguay de relaciones laborales muy modernas. Si todos las respetamos, Uruguay no es ni Chile, ni Bolivia, ni Colombia, ni Ecuador. Todos tenemos que movernos en un grado de responsabilidad y de pensar activamente, de pensar luchando y luchar pensando. ¿Esto qué significa? Yo puedo hoy decir que va a haber conflictividad y no. Yo puedo decir hoy que no va a haber. No, puedo hacer presunciones. Por ejemplo, ¿cuál va a ser la ley de presupuesto que va a presentar la calle Pou? Yo no lo sé. ¿Yo puedo asegurar que las pautas salariales del futuro gobierno va a ser de rebaja salarial? No lo sé. ¿Puedo decir que va a haber mayores problemas en el empleo? No lo sé. Sí puedo decir
que va a haber diálogo entre empresarios y trabajadores. Eso lo puedo afirmar, porque hay una cultura de negociación en el Uruguay que tiene más de 15 años, que tiene por lo menos 70 años, y que hay que tratar de sostenerla en todas las etapas, gane quien gane, ¿no? Yo creo que el economista Olesker es bastante coherente y consistente con su línea de pensamiento. Yo recuerdo un debate con un conspicuo economista de nuestro partido allá por los 90 y pico, en la que el economista le decía a Olesker: a usted no le dan los números. Siguen sin darle los números, porque es una manifestación de voluntarismo puro, ¿no?, en la cual habla de un montón de cosas que no sabe cómo las va a pagar. Y mezcla cuestiones que son puramente económicas con cuestiones de derecho que no están en discusión. Porque no hay una sola propuesta en el programa del Partido Nacional, ni en el programa conjunto de la coalición, en la cual esté previsto menoscabar un solo derecho. Entonces, que nos explique Olesker de dónde salen sus ansias de resistencia. Fernando, el PIT-CNT le pidió o tenía previsto esta semana pedirle una reunión al presidente electo. Yo conversé ayer con él y me pareció atinado el planteo que primero iba a elegir su gabinete y luego tener las reuniones con los actores sociales, cámaras empresariales y PIT-CNT, me pareció de lo más adecuado. O sea, me parece que hay tiempos para cada cosa. Cuando un presidente está armando su equipo de gobierno, tiene que destinar su mayor energía a eso. Ni bien termina eso, me parece que tiene que dedicar su mayor energía a o sea que la atender al respuesta PIT-CNT. fue que va a armar primero el gabinete y después los Pero recibe. mire que desde que salió electo presidente hasta ahora hemos hablado 3 o 4 veces, o sea, telefónicamente, tratando de pautar una reunión en el momento adecuado. Esto me parece que es responsabilidad de todos hacer las cosas bien. Yo lo saludé por ser presidente, también llamé a Beatriz Argimón, llamé a una cantidad de amigos blancos que tengo, que no los oculto y que nunca los oculté, entre ellos uno que se acaba de ir, Abdala. Entonces, digamos, no le dio fecha entonces. No, pero va a ser la semana que viene. Se supone que va a terminar el armado del gabinete en esta semana. Decía Fernando que esto es un video político partidario, lo de Olesker. Y sí, él es senador electo del Partido Socialista, ¿no? Y tiene su opinión. Hubo una resolución este fin de semana del Comité Central del Partido Socialista, otra del Partido Comunista, otra del Partido por la Victoria del Pueblo, dentro de las fuerzas de izquierda. ¿Pero compartís el tono, compartís el contenido? Yo creo que hay, me parece que hay ciertos anuncios. Es cierto que todavía, por ejemplo, todavía no sabemos qué va a contener la famosa ley de urgencia, de urgente necesidad. No tenemos ni la menor idea. Es cierto que uno puede guiarse por algunas cosas de las que dice el programa del Partido Nacional, del herrerismo. Está esto también, ¿no? El compromiso para el que fue bastante más general y abstracto que los otros. Por ejemplo, ahí no dice nada de los 900 millones de dólares de ahorro. Sin embargo, Lacalle Pou como presidente electo y Azucena Arbeleche también lo han reiterado como planteo. Ahí se eliminaron todas las menciones a los 5 shock. Pero los 5 shock están y se están hablando de esas cuestiones. Ahí sí hay una cosa que lo hemos conversado con Connie, además, lo hemos debatido acá. Ahí está planteado en términos de negociación levantar todas las observaciones de la OIT. ¿No? Eso plantea claramente una intención de acotar la negociación colectiva, si eso es así. De llevarlo a disminuir la participación del Estado, la fijación de solo salarios mínimos. Ahí también, por ejemplo, en el caso de las empresas públicas, obviamente no decir que habla de privatizaciones sería mentir. Avanzar en la competencia en los sectores de telecomunicaciones y energía eléctrica. Avanzar en la competencia de los sectores de telecomunicaciones es un planteo que tiene que ver con modificar y limitar muy complejamente ante él, pero además dice limitar a la Carta Orgánica de las Empresas Públicas, creo que dice textualmente. Eso es lo que dice la Constitución. Ajá. Además. Entonces yo lo que... es la norma constitucional. Lo que digo es que hay señales que habilitan... Yo escuchaba una entrevista en una radio muy interesante a 3 economistas, entre ellos Javier de Aedo, y está el planteo central de tener como centro lo de la baja del déficit fiscal, que estuvo claro aquí también y ha estado claro en todos los debates, pero un planteo central, el planteo de contraponer el nivel salarial al empleo y sostener con claridad que con estos niveles salariales no se puede aumentar el empleo. Bueno, ¿eso va a generar conflictividad? Y seguramente sí. Conrado. Si se rebajan los 30.000 puestos de empleados públicos que se planteó como objetivo, seguramente va a haber conflictividad. Ahora, ¿hubo conflictividad en los gobiernos del Frente Amplio? Yo termino con esto para dejar a Conrado. Yo recuerdo que durante mucho tiempo se dijo que el PIT-CNT era un palo en la rueda del gobierno del Frente Amplio y que había mucho poder sindical por la cantidad de paros que tenía el PIT-CNT con el gobierno del Frente Amplio.
O sea, si algo no se le puede cuestionar al PIT-CNT es que haya dejado de luchar durante los gobiernos del Frente Amplio. Bueno, el mismo PIT-CNT que se manifestó a favor de un candidato en esta última compulsa electoral. El PIT-CNT no se manifestó a favor de un candidato, Daniel. Hubo sí sectores, como hubo muchos sectores empresariales que se manifestaron a favor de la Entraríamos en calle otra Pou. discusión, en otro debate, y ya no corresponde, no estamos en tiempo electoral. Pero notoriamente la comunicación del PIT-CNT, Fernando me va a decir, nosotros somos independientes, pero no somos indiferentes. Ni un solo día de nuestras vidas. Perfecto, pero claramente estaba allí planteado. Venimos de una matriz. Pero yo digo, en el mismo sentido se puede plantear claramente este gobierno es un gobierno que tiene apoyo empresarial muy fuerte. Correcto, pero claramente. Por eso, como si las cámaras empresariales mañana salieran con una comunicación de esa naturaleza, pero mire, diríamos los lo sectores mismo. que estaban en dificultad dicen, no es un momento de pedir, sino de ofrecer. ARU, hasta ayer estaban en dificultades. El secretario general de todas las empresas dice, para la supragremial empresarial es el momento de apoyar al gobierno electo. Si lo hubiera dicho el PIT-CNT así, con el gobierno de Tabaré Vázquez, Connie me estaba buscando abajo de la cama. No. Primera cosa, no, lo han escuchado a Fernando Pereira y además hemos leído la opinión de más de un conspicuo, entre ellos algún dirigente sindical que es amigo mío, pero a quien le doy, alguna vez le pego fuerte. Y que lo he visto con mucha dignidad felicitar al presidente electo y apuntar al diálogo. Pues bienvenido sea. Yo me congratulo y no tengo... Bueno, con el caso de Fernando Pereira sabemos mutuamente que hay un aprecio personal y un respeto intelectual a su postura. Pero no es en todos los casos y los espectadores de todas las voces saben que no siempre ha sido así. El clima que ha creado la dirigencia sindical es muy positivo. A mí me parece, recibieron a los candidatos, dialogaron con ellos, cambiaron ideas. Me parece que salió de tono aquella manifestación, aquel comunicado, no me acuerdo qué, un pequeño material visual que se publicitó, pero olvidado está. ¿Y lo de Olesker, para Connie, adelante. lo de Olesker? Lo de Olesker es de un disparatario sin par. Yo puse un tuit a propósito de conocerlo desde hace 50 años, ¿tá? Porque los que estudiamos ciencias económicas, él entró a la facultad en el año 1972 y yo tuve que encontrarlo en las asambleas, debatiendo, discutiendo, y ya era absolutamente insoportable. Con el correr de los años no cambió nada, pero fíjense que ahora es un récord porque asemeja al gobierno electo por 1.180.000 uruguayos a los tiempos en que él combatió la dictadura, como si los demás no hubiéramos combatido la dictadura, como si no hubiéramos militado desde el primer día, como si no hubiéramos estado todos los 10 de septiembre en el monumento a Aparicio Saravia, como si no hubiéramos hecho el primer acto del no, como si no hubiéramos ido y tenido gente presa. Y hay que soportar que este señor, cuando sale electo el doctor Lacalle, se atreva a decir que además, ojo, con que no aumente el salario real. El salario real, que es el resultado entre el cociente de los salarios nominales y la evolución de la inflación, no se decreta porque ningún gobierno que fuera idiota en el mundo, si existiera una herramienta para conseguir aumento del salario real, no haría otra cosa que el primer día decretarlo. Tomás. Y sin embargo, en su discurso, Olesker lo dice, si llega a bajar el salario real, mi hijo querido. Creo que se da algo bien curioso después de estas elecciones y de cara al próximo gobierno, que va un poco en la línea de lo que hablaba Fernando, cuando leía los comentarios de algunos directivos de gremiales que decían que no era momento de exigir, que era momento de pedir, qué sé yo. Pero esa es la manifestación de las gremiales, no es la manifestación del gobierno electo. Yo creo que por primera vez en 15 años, el Uruguay va a asistir a un gobierno que de verdad tenga independencia de clase, un gobierno que gobierne para todos, un gobierno que sea justo, que esté parado en la mitad de la cancha, que no haya un ministro de Trabajo con la gorra del PIT-CNT, que haya un ministro de Trabajo que no tenga ninguna gorra y que cuando tenga razón el PIT-CNT se incline para dónde va y cuando los otros para el otro. Que eso es lo que necesitamos de los funcionarios públicos, que son en definitiva los gobernantes, que estén parados en la mitad. ¿Para qué?
para ahorrarnos el tránsito hacia la justicia. Porque como lo hablamos mil veces con Fernando, con Marcelo Dalla, con Oscar, el Uruguay tiene una rica tradición de derecho laboral que se ve reflejada en algo que Fernando lo sabe igual que yo, que es que el índice de conflictividad grave, donde vemos ocupaciones, cosas, en Uruguay no existe, o existe, es mínimo. Nulo, Estamos hablando del 2% o algo así. Entonces, no hagamos mitos. 0.00012. Por eso, entonces, no hagamos mitos de lo que no existe. Necesitamos un gobierno parado en el medio. Fabián. Yo le iba a preguntar al presidente del PCNT, Fernando Pereira, cómo veían la posibilidad que se ha manejado de Pablo Mieres al frente del Ministerio de Trabajo. Bueno, cuando Si es que dijeron se Richard confirma. Reed me paré a aplaudir. Yo también. Porque resulta que porque tenemos diferencias internas, a alguien se le ocurre pensar que a mí no me gustaría que hubiera alguien que conozca el mundo del trabajo como conoce a Richard. ¿Y qué pasó ahí? Bueno, me parece que nunca, según Richard, era un bolazo. ¿Nunca le llegó la propuesta? Bueno, yo nunca lo voy a saber. Él me dijo que era un bolazo y le creo. Ajá. La segunda es Pablo Mieres. Yo lo conozco del movimiento social cristiano, militamos juntos. Yo era en ese momento miembro de la 99 y militaba mucho con Batalla, que hasta ahora lo extraño como amigo, como compañero, hasta ahora. Y ha pasado tiempo y él militaba en el Partido Demócrata Cristiano, así que nos veíamos seguidos. Es un tipo de valores humanos que yo comparto, de valores que comparto y de lógicas del trabajo que me parece que se entienden bien, que entiende bien el trabajo en Uruguay y las relaciones del trabajo. Obviamente prefiero a Mieres que a muchos otros. Esto hoy lo dije en un programa broma, espero no estar hundiendo a Pablo, ¿no? Porque digamos que el movimiento sindical se exprese de tal manera puede, en vez de favorecer a Pablo, perjudicarlo. Pero en todo caso no puedo ser deshonesto conmigo mismo. Pablo ¿Pero es por una qué cree persona... que puede perjudicarlo? No, digo en broma. Que sea permeable, por ejemplo, a la presión del PIT-CNT. Que digan que sí. Que no tenga espalda. No, que si tiene el apoyo del PIT-CNT no, Claro, no va a ser el ministro. no cuadra para el cargo. Espero que sí. La calle Paulo dijo en julio, el próximo gobierno tiene que tener la meta, el norte, de ser un gobierno justo, de gobernar para todos. Y eso creo que es lo que esperamos de un ministro de Trabajo, porque puede ser Pablo o cualquier otro, pero esperamos un ministro justo, un ministro que no tenga esos desniveles que de alguna forma veíamos, ojo, que a mi juicio no los tenía Brenta, no voy contra el Frente Amplio, pero sí lo tenía Murro. Entonces, necesitamos algo de eso, un poco más de equilibrio para que las dos partes vean en el ministerio algo con legitimación para ayudarlos a desarrollarse. Y esto que estoy diciendo es muy importante, porque va en el sentido de que el Partido Nacional no se imagina negociaciones colectivas sin presencia del Estado. ¿Verdad? El Uruguay pierde mucho tiempo en discusiones absurdas y poco en discusiones profundas, pero no es lo que pasa en las mesas de negociación. Yo no fui a ninguna mesa de negociación real a discutir una ocupación de un puesto de trabajo. Eso es por la galería, la prensa, la de OIT. Ahora, en las empresas se discute el futuro del mundo del trabajo, la evolución científica tecnológica, la formación profesional para el futuro, las nuevas categorías, la nueva organización sindical, la nueva negociación colectiva, los contenidos que tiene que tener para el futuro, y algunos claramente no tienen nada que ver con los mandatos de la OIT. Pensar que en el Uruguay, independientemente del porcentaje, no se fijen los salarios de todos los trabajadores dentro del Consejo de Salarios, es comprarse un problema que yo estoy seguro que la calle Pau no se lo va a comprar. O sea, parto de esa base. Nadie se compraría un problema innecesario. Porque en todo caso, si entiende que tiene que haber menor presión, votará de una manera diferente a la que vota el PIT-CNT o a la que votan los sindicatos. Pero lo que no hay que hacer es pensar que las sugerencias de la OIT, las recomendaciones de la OIT son la Biblia, porque no lo son, y porque además tienen errores. Me encanta escuchar a un presidente del PIT-CNT tan herrerista. Nuestra soberanía por encima de todo. Sí, por eso la menciona el libro primero, ¿no? El libro de Tomás Tejero, Sin Complejos, Daniel. Pensamiento de una revista del siglo Más bien wilsonista, más XXI. cercano a Wilson. A mí me gusta recordar las cosas que se hicieron en el tiempo. El primer gobierno Colorado tuvo de ministro muy destacado de Trabajo a Hugo Fernández Feingold y a Luis Bresso. En el gobierno del doctor Lacalle, el ministro de Trabajo fue Carlos Cat, y cuando Carlos Cat dejó el ministerio, el que vino fue Álvaro Carbone, un conciliador, un negociador, una persona afable y extraordinaria que nos dejó tempranamente. Cuando llegó la coalición que hizo el doctor Sanguinetti con el Partido Nacional, la ministra de Trabajo fue Analía Piñerúa, una persona extraordinaria que luego trabajó en los organismos internacionales y que logró sacar adelante la reforma de la seguridad social. Y sumo y sigo porque hubo gobiernos que tuvieron a profesores de derecho laboral como Santiago Pérez del Castillo, y no quiero simplemente repasarlos a todos para decir,
Este país tiene sobrada experiencia de poner a gente atinada, ecuánime e imparcial en los cargos del Ministerio de Trabajo. Bueno, hay quienes tienen la sensación de que se fue diluyendo lo de Pablo Mieres, en todo caso lo de Aristi. Sobre Aristi un comentario, quiero que hable Gabriel, pero un comentario sobre Aristi. Es un hombre que sabe mucho del mundo del trabajo, no tengo ninguna objeción. Gabriel. Yo creo, a ver, primero, lo deseable para todas y todos, y para el Uruguay en general, es que se mantenga la negociación colectiva que ha demostrado que sirvió. Yo tengo mucho respeto por toda la gente que nombró Connie. De hecho, además, yo era delegado del Consejo de Salario del Sindicato del Calzado cuando Fernández Feingold y Breso eran en el Ministerio de Trabajo. Ahora, los gobiernos que nombró Connie después sacaron los consejos de salario, no hubo. ¿No? Es un dato objetivo de la realidad. Son los gobiernos de las mismas fuerzas que hoy integran la coalición. La sacaron. Después vino la negociación, no hubo siempre. Y las cámaras empresariales no se quejó ninguna de que sacaron las negociaciones. No salieron a hacer manifestaciones a decir que vuelva la negociación colectiva, por favor, ¿no? Entonces, yo lo que digo es que y entiendo lo del gobierno justo. Ahora, hay cosas, así como algunos podían pensar que había cierto peso mayor de los trabajadores en un gobierno del Frente Amplio, en este caso va a haber claramente un peso mucho mayor de las cámaras empresariales, que incluso según búsqueda, que es la Biblia de Connie, festejaron la votación en primera vuelta de la calle Pou. Así que no tenés en cuenta o no crees mucho en lo que dice, por ejemplo, No, yo Tomás creo, Teijeiro, pero así como se puede señalar Mm. gobierno, hubo todos esos ministros de trabajo que nombraba Connie, ¿tenían el gorro de las cámaras empresariales? O sea, Nunca, acá, no creo. pero Jamás. perdón, fueron asesores de las cámaras empresariales. Jamás. Y no hubo negociación colectiva, Gabriel, Connie, durante 20 y pico nada, de años. pero no eso hubo. fue otra consideración. No, pero ¿cómo otra consideración? No, si es bueno, el si centro querés del discutimos asunto. un día sobre la ley del año 43 y nos pasamos 7 horas hablando Con del tema. mucho gusto. Lo que yo te digo es que esos gobiernos y esos ministros y ministras fueron extraordinarios servidores públicos que estuvieron al servicio de la administración de la justicia en las relaciones laborales. Yo no discuto eso. Lo que digo es que durante eso no hubo negociación colectiva y además cayó el salario y además... No, tampoco. Sí, claro que cayó el salario. Tampoco. Por supuesto que sí. Solo en la crisis. Durante el resto de todos los 10 años del gobierno, primero el doctor Sanguinetti y del gobierno del doctor Lacalle, el salario real subió sostenidamente. Los consejos se van a mantener, la negociación colectiva se mantendrá y además hay una línea que une al... Eso es muy importante. Hay una línea que Eso es muy une importante. al presidente electo, que lo ha reiterado, con Richard Reed, que dice se van a mantener, pero hay que flexibilizarlos. Lo dijo Richard Reed. El instrumento debe ser flexibilizado. Pero como Lo todo en la mencioné, vida, eso es- porque parto de la base que nadie puede analizar la vida con el libro de hace 2000 años. Eso lo tenés que ir actualizando. Si Ni no de sos hace un 30. cristiano que no entendés nada. Y como tantas cosas en la vida, hay que modernizarlas. El problema es dónde. Y acá hay una ecuación. La ministra Analía Piñeirúa intentó construir un proyecto de ley de negociación colectiva. Lo intentó fuertemente. Y fracasó por los empresarios, por la torpeza de los empresarios del momento. Ahora, en este periodo con Murro, él lo sabe bien, empezamos a negociar en Finlandia, terminamos en Uruguay un protocolo de prevención de conflictos. Lo acordaba el presidente de la Cámara de Comercio, el presidente de la Cámara de Industria, y lo rechazaron las cámaras. O sea, también hay que tener un poco de memoria para autocriticarse y ver cuáles son los mejores mecanismos de la negociación colectiva. Porque obviamente que no se puede manejar un instrumento pensando que nunca va a variar. Porque mirá, hay consejos de salarios, como sabe bien Teijeiro, que tienen categorías de máquinas que no existen más. Claro. No está más la máquina. ¿Cuánto dura y el los de cajera? operario Los de tiene cajero en un supermercado? ¿Cuánto tiene pueden esa durar? categoría. Bueno, ahora, Pereira, en esta primera reunión que le piden a la calle Pou como presidente electo, porque ya lo han escuchado en la central sindical, está el programa de gobierno, está el compromiso por el país. ¿Cuáles son las prioridades para el PIT-CNT en esta primera reunión? Bueno, el empleo sin duda. Nadie puede, ningún porcentaje de salario es importante para el que hoy no tiene empleo. Equivale a cero. Entonces tenemos que pensar Eso es posición de la que calle hay- hace 6 meses. que hay una inversión en camino que es UPM, que tiene alguna discusión sobre si fue bueno o no el acuerdo, pero puestos de trabajo va a crear entre 5 y 6 mil.
y va a crear, luego de que se termine la planta, algo cercano a 10.000 puestos de trabajo. Esto es indiscutible. Lo demás es todo discutible. Yo soy de los que tengo alguna posición crítica sobre el acuerdo en general, pero eso se va a construir. Se ha dicho que quizás se renegocia. El PIT-CNT ahí quiere transmitir que esa renegociación... Mire, yo creo que no renegociar esté con sobre la Finlandia es más difícil que convencer a Connie que vote el Frente Amplio. Pero si lo quieren intentar, yo también lo voy a intentar Lo con que usted va a Connie, pedir es que no pongan en riesgo los puestos de trabajo. No, nosotros vamos a... Si alguien quiere reanalizar, que se reanalice. Digo que me parece a mí, conociendo las inversiones finlandesas, que es complejo. Simplemente dejo este comentario. Empleo. En segundo lugar, hay 300 PPP, algunas vinculadas a los CAIF y otras vinculadas a la educación inicial, que van a dar también una holgura en puestos de trabajo. ¿Esto es suficiente? No. Hay 10 o 11.000 puestos de trabajo que se pueden formar si se capacita gente para la industria del software. Y hay una cantidad de cadenas de valor que se pueden construir en el Uruguay si el Uruguay construye inteligencia. Ahora, esto no lo puede hacer la calle ni Dios en un mes, ni en 2 meses, ni en 6 meses. Sí. Yo parto de la base de que a veces en campaña electoral generamos expectativas, todos, generamos expectativas tan grandes que después la frustración es enorme. Pero pienso yo que va a haber un primer año con puesto de trabajo. Segundo tema, como mínimo, es que los consejos de salario funcionen en forma normal y que se ajusten todos los salarios dentro del consejo de salario. Y en tercer lugar, yo pienso que tiene que haber un teléfono rojo, como ha existido con Fernández Feingold en su momento. Yo lloré cuando se murió Carbone, se me cayeron lágrimas. Yo también. Porque era un tipo absolutamente cariñoso, humanista, profundo, respetuoso de los sindicatos. ¿Sí? Y eso no me hace menos de izquierda, o sea, al contrario, me parece que me hace más. Y también ahí había una negociación, por ejemplo, yo participé siendo muy jovencito sobre el primer convenio de la enseñanza. O sea, en ese gobierno hubo... No, que vos Tabal, no lo voy a saber. No, pero hicimos el de la banca. Sí. El de la banca lo hice con Dios Lalo no sabe, Fernández. Dios todavía, el neoliberalismo todavía no entiende que hiciste, pero está. Es algo que vas a explicar. Y termino con eso. Sí. Si todas estas cuestiones se dan, lo natural es que haya una conflictividad racional. Pero no es que en el Uruguay, ¿ustedes se acuerdan en los últimos 30 años alguna movilización violenta del PCNT? No, está bien, Que pero rompiéramos algo. no es lo que han advertido algunos sindicatos en particular, los gremios de la educación, por ejemplo. No, pero a ver, entre advertencias en este año de campaña hay de todo. Yo siento más miedo por el Comando Bernay que por el Sindicato de la Enseñanza. Mira, te voy a decir un dato. Hay 185 días de clase en el Uruguay. Por paro de maestros se pierden 3. Por advertencias naranjas y rojas, 8. Yo me preocuparía más de Inumet que de los sindicatos. A ver, Tomás, por favor. A mí, verdaderamente, lo que me preocupa es que la discusión en materia de relaciones laborales durante el próximo quinquenio esté dada más sobre mantener derechos y mejorar derechos que, y no es crítica, Fernando, lo que dijiste, que esté más sobre temas de izquierda o derecha o posicionamiento de ideas del gobierno, de la oposición o de la central sindical. Por eso yo digo que lo que el presidente de la calle Pou dice de un presidente justo, preocupado por la justicia, un presidente con independencia de clase, es muy importante, Massaro. No es menor, porque creo que los de la generación joven que de alguna manera rodeamos al presidente y estamos en materia laboral, como está Mario Aristi y otros más, no vivimos atados a los 90. Ese libro que tiene Daniel por ahí es de un herrerismo mucho más cincuentón que noventoso. Entonces, un herrerismo más cincuentón es un herrerismo más cerca de Fernando, más cerca de todo eso, que es lo que nos importa, que es ser conscientes de que la acumulación de cosas buenas es la que saca a los países adelante. Entonces, yo siempre digo, y lo sabés, soy un defensor acérrimo de muchas de las innovaciones en materia de derecho laboral de los 15 años de gobierno del Frente Amplio. Nos dieron procesos laborales más cortos, nos dieron una ley para la empleada doméstica que no existía, nos dieron una ley de tercerizaciones que no existía. ¿Cómo podemos ser críticos de cosas que mejoraron los niveles de vida de la gente? Seríamos unos cabezotas. O sea, entonces, no podemos ir por ahí. Lo hablábamos también. Uruguay tiene el mejor sistema de derecho laboral de Latinoamérica. No me hagan historias de la Chile antigua, no de la de ahora. No me hagan historias de la Chile antigua. El nuestro es el mejor. Capaz que las instalaciones no son las más lindas, no parecen, no tienen mucho marketing, pero cualquier trabajador se sienta en un despacho en Artigas y pide una audiencia a conciliación contra una empresa que no le cumple sus derechos en 30 segundos y tiene la fecha para dentro de 10 días. Díganme qué país ocurre, ni en Estados Unidos. Entonces, si no cuidamos entre todos, sindicatos, los miembros del nuevo gobierno,
los empresarios que tienen sus afinidades hoy, pero vaya a saber qué afinidades tienen dentro de 4 años, ¿verdad? No cuidamos ese gran valor, creo que estamos siendo muy tontos y no estamos reconociendo lo bueno de este país, que es la acumulación de cosas. Un comentario nomás, Daniel. Sí, cortito. Nosotros vivimos en una casa común. Cuidar esa casa común es responsabilidad de todos. O sea, no conviene hacer movimientos tan bruscos que rompan la casa común. Y esto significa que todos tenemos que pensar las señales que recibimos de la sociedad. Sí, Fernando, porque pero, todos hemos recibido claro, señales. Claro, pero vos tenés que Ahora, lidiar acá, con lo que decía Viviana, acá no se rompió nunca esa casa común. Claro. Acá Valle le entregó la banda presidencial al presidente Vázquez. En Argentina se fue en helicóptero. Sí, no, eso está bárbaro, pero digo que pero también se tenés negoció que... esa salida, ¿eh? Acá, No es que la creó el Espíritu Santo en el que yo creo. La mayoría... Se negoció esa salida entre los sindicatos, Achugarri, hombres del Partido Nacional, entre otros Jorge Larrañaga, y yo hasta ahora le agradezco a Jorge Larrañaga, cada vez que lo veo, porque me parece que agradecer no tiene nada de malo. Ahora, esa salida fue responsable. Argentina rompió todo. Claro. Decía, por ejemplo, bueno, lo hemos dicho mismo acá en el programa, ¿no? La sensatez del movimiento sindical nadie la puede poner en duda. Viviana también decía, hay sectores en la interna sindical que van al extremo, y que el cuanto peor mejor puede llegar a ser un eslogan. Y vos tenés que lidiar con eso. Y con esta ponderación que tenés también tenés que andar muchas veces tejiendo... Yo tengo que lidiar con la vida, como Fíjate, Daniel, fíjate un detalle. Todo el mundo, nos tenemos que ir. Todo el mundo habla del Bonomi ministro del Interior. ¿Alguien recuerda que alguien hable mal del Bonomi ministro de Trabajo? ¿No? ¿Alguien lo recuerda? Bueno, es una señal de que este país tiene una madurez, ¿no? ¿Verdad? Una madurez que, bueno, que en los últimos años, por diferentes razones, porque el ministro Murro también tiene sus cosas buenas, pero han hecho que algún sector no vea en el Estado la legitimación que se requiere para sentirse cómodo y por eso terminamos en este desastre, a mi juicio, insisto, de la queja en un organismo internacional, pero creo que lo superaremos. Como cité ministros, y hay uno que no está más con nosotros, voy a citar a un dirigente sindical que ayudó a la salida del 2002, que fue Juanjo Ramos. Juanjo Ramos. Claro, yo, ¿sabés cómo lloré el día que murió Juanjo Ramos? Como un niño. Bueno, señores, nos tenemos que ir. Tenemos con la encuesta un resultado. A ver, ¿qué nos dice eso, Jimena? Vamos a ver entonces cuáles son los resultados del sondeo de Twitter. Hoy les preguntamos cuál creen que será para el próximo gobierno el área más complicada para mejorar la situación que deja la actual administración. Un 17% de nuestros votantes dice que la educación, 51% seguridad y 32% la economía. Bien, nos estamos yendo, señores. Muchas gracias. Te quedó una pendiente ahí en el estribo, ¿no? En la próxima. Pero Habrá revancha. A ver, ¿habrá revancha? ¿Pero en 30 segundos? En 10. A ver. Yo me salgo muy confortado de escuchar la opinión de Teixeiro, que además la conocía, pero así como señalás del PICNT, tenés que señalar también de los empresarios que la ARU y la Federación Rural se fueron de los consejos salarios y dijeron que los sindicatos eran una mochila. O sea, hay que ver de los dos lados las cosas. Por eso digo, un gobierno justo y al medio, ¿no? No me siento identificado con el sector empleador, me siento identificado con un presidente que gobierne para todos. Muy bien, señores. El próximo martes nos vamos a encontrar con todas las voces en el canal de los debates. Que pasen todos muy bien.